¿Cuáles son los elementos para activar las capacidades de tu subconsciente? ¿Cuáles son los elementos para poner a trabajar el extraordinario potencial de tu subconsciente? A continuación lo sabrás. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? En este audio te daré la clave para poner a trabajar todo el potencial de tu subconsciente. Te diré cuáles son los elementos clave con los que se pone a trabajar el inmenso potencial de nuestro subconsciente. Si tienes hijos, sabrás cuáles son las claves de tu subconsciente y del subconsciente de tus hijos para poner a trabajar todo ese potencial con el que tú puedes ayudarles a desarrollarse mucho mejor en todos los aspectos de su vida, independientemente de que tu hijo o tu hija se encuentre en este momento en la etapa de gestación o tenga algunos meses de vida, unos años, a lo largo de toda la infancia, adolescencia e incluso más allá en cualquier otra edad. Cuando comencé a investigar sobre el funcionamiento del subconsciente, hace 30 años, revisaba todos los métodos que encontraba en libros, en distintas corrientes de pensamiento, filosofías, terapias, y me encontraba con que algunos de estos métodos eran muy parecidos, algunos incluso eran prácticamente iguales, pero con nombres y etiquetas diferentes. También me encontraba con algunos métodos que eran muy distintos, pero como matemático, como investigador, como científico del subconsciente, yo suponía que debería de haber ciertos elementos básicos, ya que todos esos métodos estaban basados en lo mismo, en el funcionamiento de nuestra mente. Así que comencé un proceso de investigación muy meticuloso para analizar todos los métodos que me encontraba y luego los que yo mismo iba inventando, creando y poniendo a prueba, tanto en mi vida personal como en la vida de las personas que participaron en mis primeras investigaciones. Y me dediqué a buscar cuáles eran esos elementos clave en los cuales estaban basados todos los métodos y todos los tipos de procesos mentales que realmente servían para poner a trabajar todo ese potencial que poco a poco fui entendiendo el potencial de nuestro subconsciente. Ahora estos métodos que he analizado los puedo ver con claridad y cuando identifiqué esos 6 elementos, aunque me llevó tiempo, en este momento me parecen tan simples, tan obvios. Creo que casi cualquier persona podría haberlos encontrado de manera sencilla y aquí te digo cuáles son esos 6 elementos. Yo les llamé los 6 elementos activadores del subconsciente. Así les llamo yo los elementos activadores del subconsciente porque a través de ellos, por medio de ellos, es que podemos a trabajar nuestro subconsciente o puedes poner a trabajar el subconsciente de tu hijo, de tu hija, con estos 6 elementos activadores del subconsciente. No hay más, son 6, únicamente 6, así que aquí te los digo de manera sencilla y clara. Número 1, el deseo. El deseo activa el potencial del subconsciente. Número 2, las imágenes o la imaginación. Hablo de imágenes cuando son escenas, imágenes que vemos en nuestro entorno y que activan la capacidad del subconsciente, todo lo que vemos. Y hablo de imaginación cuando creamos esas imágenes internamente, en cualquier forma, por cualquier método
para activar la capacidad del subconsciente. Entonces, número 2, imágenes o imaginación. Número 3, las palabras. Por medio de las palabras podemos activar el impresionante potencial del subconsciente. Número 4, las creencias. Nuestras creencias activan la capacidad del subconsciente. Número 5, emociones. Todas nuestras emociones activan al subconsciente, ya sea para bien, ya sea para mal. Cualquier emoción, sobre todo cuando son intensas, ponen a trabajar el potencial del subconsciente. Número 6, repetición. La repetición hace que se vaya acumulando toda esta activación y finalmente generen más y más resultados, más y más activación de la capacidad del subconsciente. ¿Cuál es el efecto que genera cada uno de esos elementos en el subconsciente? Bueno, yo diría que el deseo le da como un impulso inicial al subconsciente. Luego, las palabras, las imágenes y la imaginación le transmiten un contenido al subconsciente, hacia dónde moverse, una dirección asociada con el deseo, cuando lo tenemos a nivel consciente, pero las imágenes y las palabras le dan el contenido básico al subconsciente, hacia dónde moverse. Luego, las emociones y la creencia le dan energía. Las emociones y la creencia activan la energía del subconsciente, esa fuerza interior para que se mueva hacia esa dirección, para que se manifieste, para que se active todo ese potencial. Y por último, la repetición hace que esto se vaya acumulando, para que tome fuerza dentro del subconsciente, para que eche raíz dentro del subconsciente y al final sea algo sólido. Así que esos son los 6 elementos activadores de las capacidades del subconsciente. Cualquier método, ejercicio o práctica, en cualquier terapia, curso, proceso de crecimiento, cualquier método que realmente utilice algunos de esos elementos activadores o una combinación de estos elementos activadores pondrá a trabajar al subconsciente. Y cuanto mejor se utilicen estos 6 elementos, cuanto más se integren en cualquier método, mejor se pondrá a trabajar la capacidad del subconsciente. Ahora, la capacidad del subconsciente se activa con estos 6 elementos para bien o para mal, tanto en positivo como en negativo. Comencemos con un ejemplo positivo. Pensemos en Julia, que es clavadista y que entrena todos los días. Julia entrena en un gimnasio, fortaleciendo sus músculos, sus articulaciones. Entrena todos los días en la fosa de clavados para ir puliendo sus movimientos. Pero además, Julia, como es una atleta de alto rendimiento, entrena mentalmente. Aunque Julia no conozca las bases del funcionamiento de su subconsciente, aunque nadie se lo haya explicado desde ese ángulo, Julia está activando las capacidades de su subconsciente cuando entrena mentalmente. Cuando está en su casa, se pone unos audífonos, enciende su música, cierra sus ojos, se acomoda y va imaginando cada uno de los clavados que está practicando en la fosa. Imagina llevando a cabo cada uno de esos clavados con una absoluta precisión. Imagina todos los movimientos desde que sube a la plataforma o al trampolín y se lanza. Imagina la posición de sus brazos, su cabeza, su torso, sus piernas, sus pies. Imagina la entrada al agua. Trata de imaginar lo más preciso posible cada movimiento. Obviamente desea llevar a cabo cada uno de esos clavados con precisión. Ahí está utilizando su deseo, está utilizando su imaginación. Utiliza también las palabras cuando mentalmente se dice yo puedo, hago un giro perfecto,
tengo una entrada perfecta en el agua. Utiliza su creencia cuando al imaginar todo eso cree que la escena es real. Ella realmente al estar imaginando cree que está efectuando ese clavado con esa precisión en la fosa de clavados. Su creencia está ahí, activa. También está activando su subconsciente por medio de sus emociones. La emoción de júbilo, de gozo, de dicha, de alegría, al saber que está realizando esos clavados de manera tan precisa y excelente. Y además está la repetición, porque Julia sabe que este componente, el entrenar mentalmente, le aporta mucho en su rendimiento como atleta. Así que cuando Julia entrena mentalmente, como puedes ver, ahí están los 6 elementos activadores del subconsciente. Por lo tanto, al entrenar mentalmente de una manera tan sencilla, Julia está generando que dentro de su interior, a nivel subconsciente, se active toda esa capacidad que le va a permitir mejorar como atleta, mejorar en la precisión de sus clavados y enriquecer lo que día tras día hace en el gimnasio y en la fosa de clavados, pero ahora desde su interior. Estos 6 elementos están, como ya dije, siempre presentes también en experiencias que programan nuestro subconsciente a lo largo de toda nuestra vida. Vamos con un ejemplo triste y negativo. Normalmente en los casos donde nuestro subconsciente se activa de manera negativa, por lo general no hay un deseo. A veces puede haber un deseo inconsciente, pero conscientemente no tenemos un deseo de que algo negativo nos suceda, no tenemos un deseo de experimentar cosas negativas. Sin embargo, los otros 5 elementos, por lo general, están presentes. Imaginemos a Josué, de 5 años. Josué está en la cocina con su mamá. Su mamá le acaba de dar un vaso lleno de leche y Josué se dirige a sentarse a la mesa de la cocina. Pero al caminar, de pronto Josué suelta el vaso, se le resbala el vaso y cae al piso. El vaso se rompe en pedazos y la leche se extiende por el piso de la cocina. La mamá reacciona con un gran enojo, con gritos. Eres un inútil, no puedes hacer nada bien, anda, vete a tu habitación. Siempre haces eso, todo lo haces mal, no puedes hacer nada bien. Josué se va triste, llorando, a su habitación. Es apenas un pequeño de 5 años. Ni él ni su madre conocen el funcionamiento del subconsciente. Su madre no sabe que está activando el subconsciente de su pequeño por medio de los 5 elementos, 5 de estos 6 elementos. Y Josué es tan pequeño que todavía no tiene conciencia, pero su subconsciente se está activando también por medio de estos elementos. Obviamente no hay deseo. La mamá no desea lastimar a Josué. La mamá no desea hacerle un daño. Sin embargo, al ignorar cómo funciona el subconsciente, le está afectando de manera muy drástica a su pequeño Josué. Obviamente Josué no desea que su mamá le lastime y le dañe de esa manera, pero al ser tan pequeño y no conocer cómo funciona su subconsciente, ese daño se está acumulando en su subconsciente. Podemos en esta escena identificar los otros 5 elementos. Están las imágenes que ve Josué del rostro alterado de su mamá, del enojo de su mamá en su rostro. Están las imágenes de la escena en la que Josué ha visto el vaso roto en el piso con la leche extendiéndose. Todas esas imágenes entran al subconsciente de Josué. Están las palabras: eres un inútil, no puedes hacer nada bien, que con tanta furia, con tanto énfasis, le ha dicho su mamá.
Están las emociones. Josué se siente triste, se siente rechazado, se siente humillado, siente que es poca cosa, se siente incapaz. Está la creencia que su mamá activa en él, la creencia de que realmente no sirve para nada, la creencia de que es un inútil, la creencia de que no puede hacer las cosas bien. Y como usualmente este tipo de sucesos se repiten en la vida de Josué, entonces está ahí la repetición. Entonces su subconsciente se está programando, el subconsciente de Josué se está programando. Recuerda que la característica número 1 del funcionamiento del subconsciente es que el subconsciente se programa. Aunque su mamá no lo sepa y Josué sea muy pequeño para entenderlo, el subconsciente de Josué se está programando con ese tipo de sucesos. Recuerda la característica número 4 de que el subconsciente tiene registro permanente. Entonces, eso se está registrando en el subconsciente de Josué y se va a quedar ahí, prácticamente de por vida. Josué va a crecer y cuando tenga 10, 15, 20, 25 años, 30 años, va a llevar ahí en el subconsciente ese mensaje. Eres un inútil, no puedes hacer nada bien. Eso va a influir en sus emociones, creencias y pensamientos, porque recuerda la característica número 5 del subconsciente, que el subconsciente tiene control principal en todo esto. El subconsciente controla las emociones, las creencias, los pensamientos, y entonces a lo largo de la vida de Josué se van a estar activando emociones, creencias, pensamientos asociados a esa programación. Recuerda que la característica 6 del subconsciente es que funciona en base a asociaciones y generalizaciones. Entonces se va a quedar asociado en el subconsciente de Josué, se va a quedar asociado con su persona esas palabras fuertes y duras de su mamá. Va a asociar consigo mismo Josué que es un inútil, que es un incapaz, y se va a generalizar a lo largo de su vida, porque si bien su mamá lo dijo en un contexto, su subconsciente va a generalizar las emociones de ser un inútil e incapaz, quizás en la escuela, en su trabajo, en una relación de pareja, en otros contextos. Como el subconsciente tiene la característica número 8 del subconsciente, la capacidad para atraer situaciones, entonces también muy probablemente Josué va a estar atrayendo situaciones, experiencias en la vida a lo largo de su crecimiento, a lo largo de otros momentos, en los que de alguna forma se va a sentir inútil, incapaz, y su desempeño va a confirmarle ese sentimiento. Así que todo este tipo de sucesos que acontecen en la vida de Josué, teniendo tan solo 5 años, debido a estos elementos activadores del subconsciente y a las características del funcionamiento del subconsciente, están creando todo este efecto en su interior que tendrá consecuencias a lo largo de su vida. Vamos ahora a un ejemplo donde un papá puede conocer las bases del funcionamiento del subconsciente y utilizar estos elementos activadores para influir positivamente en su hijo, en su hija. Alexander va a ser papá. Está esperando con su esposa una bebé que apenas se encuentra en la etapa de gestación. Pero como Alexander conoce el funcionamiento del subconsciente, conoce las características básicas del funcionamiento del subconsciente y conoce también métodos simples, prácticos, efectivos, sencillos para activar las capacidades del subconsciente, entonces Josué ya está aprovechando todo eso para programar a su bebé desde la gestación en muchos aspectos que sabe que van a ser importantes a lo largo de toda su vida. Josué utiliza simplemente afirmaciones, que es el método más sencillo, más simple que podemos utilizar para activar, para programar las capacidades del subconsciente. Josué utiliza afirmaciones en las que una y otra vez piensa, dice: mi bebé es muy segura. Nuestra hija
es muy feliz. Nuestra hija desarrolla una extraordinaria inteligencia. Nuestra bebé se siente amada. Mi bebé se siente querida, se siente feliz. Nuestra hija es muy sana. Nuestra hija es muy disciplinada. Nuestra bebé aprende con una gran facilidad. Nuestra hija se siente muy segura en todo momento, lugar y circunstancia. Nuestra bebé es siempre feliz. Josué utiliza afirmaciones como estas porque al conocer las características del funcionamiento del subconsciente, con la característica número 1, sabe que él puede programar a su hija en todos estos aspectos. Puede programar el subconsciente de su hija en todos estos aspectos. Con la característica número 2, sabe que el subconsciente de su pequeña no requiere desarrollo y ya está funcionando desde la gestación. Por lo tanto, él ya puede programarla desde antes de nacer. Sabe que el subconsciente de su hija tiene la característica número 4, que es registro permanente. Todo eso se está archivando, almacenando en el subconsciente de su pequeña y sabe que se va a manifestar cuando ella tenga 2, 3, 5, 8 años, 10 años y en cualquier momento de su futuro, gracias a esta característica del subconsciente del registro permanente. Como Alexander viaja debido a su trabajo, frecuentemente se encuentra a muchos kilómetros de su esposa y de su bebé, pero sabe que esa no es una limitación para activar y programar el subconsciente de su hija, porque Alexander conoce la característica número 7 del funcionamiento del subconsciente, que es la conexión subconsciente. Sabe que el subconsciente de los seres humanos está conectado. Así que aunque él se encuentre de viaje a cientos de kilómetros, sabe que al utilizar las afirmaciones sigue influyendo en el subconsciente de su pequeña. Sigue generando programaciones muy positivas en el subconsciente de su pequeña. Así, Alexander está apoyando a su hija para que tenga un excelente desarrollo en muchos aspectos, aún desde antes de que nazca, aún desde la etapa de la gestación. A lo largo de los siguientes meses, te compartiré métodos muy sencillos, muy efectivos, que he desarrollado y perfeccionado a lo largo de estos 30 años. Te enseñaré cómo utilizarlos en muchas áreas de tu vida o de la vida de tus hijos, de tus hijas. He realizado una labor muy exhaustiva durante años para desarrollar métodos que resulten muy simples, muy prácticos y muy efectivos y que sean muy fáciles de que tú los entiendas, los integres en tu vida diaria. Mientras yo realizaba toda esta investigación, sobre todo durante los primeros años, fui encontrando otros elementos que aparecían en métodos, en algún tipo de procesos mentales, pero que con el tiempo fui yo realizando prácticas en mi subconsciente, con el subconsciente de muchas personas que participaron en varias etapas de mi investigación, y fui entendiendo que esos otros elementos no forman parte de los elementos activadores del subconsciente. Si bien en algún momento pueden ayudar, no son elementos clave para activar el subconsciente. Por ejemplo, la relajación. La relajación por sí misma no activa las capacidades del subconsciente. Puede ayudar en algunos métodos porque al relajarnos podemos experimentar de manera más intensa las emociones, generar imágenes más claras, intensificar nuestra creencia, pero por sí misma la relajación no es uno de los 6 elementos, no es uno de los elementos activadores del subconsciente. La postura, elementos externos como utilizar una vela, la respiración y muchos otros elementos que yo encontraba en algunos métodos, fui entendiendo que si bien pueden ayudar, no son
elementos directamente activadores del subconsciente. Por sí mismos no pueden generar programaciones o reprogramar el subconsciente. Dependiendo del método, dependiendo de la forma en que estemos programando el subconsciente, sí pueden ser elementos que ayuden de alguna forma a intensificar alguno o algunos de los 6 elementos activadores. Pero, como científico del subconsciente, hice esta separación clara de cuáles elementos por sí solos sí activan el poder del subconsciente, que son esos 6, y cuáles simplemente ayudan a estos 6 elementos. En algunos casos, algunas personas que practiquen algún método podrían asegurar que cierta postura, que su relajación, que la respiración, que otros elementos que incluyen en sus métodos como cierto aroma, cierto color, podrían asegurar que realmente les ayuda a activar el subconsciente. Sin embargo, en estos casos, más bien sucede que esos elementos le ayudan a la persona a creer con más intensidad, le ayudan a la persona a imaginar mejor ciertos contenidos para darle a su subconsciente, y eso es lo que finalmente tiene un efecto, la creencia sobre estos elementos. Así que, en conclusión, solamente hay 6 elementos. Esos elementos son las llaves mágicas para acceder a toda esa magia de tu subconsciente, del subconsciente de tus hijos. Estos 6 elementos son como las teclas o botones con las que activamos ese control para encender las capacidades del subconsciente. Esos 6 elementos son la clave, las claves para activar la magia, la maravilla de nuestro subconsciente. Como puedes darte cuenta, realmente es muy sencillo, porque estos 6 elementos, cualquier persona puede utilizarlos de manera muy fácil. Cada uno de los métodos que yo desarrollé y perfeccioné en estos 30 años está basado en estos 6 elementos. Cada uno de los métodos está basado en utilizar adecuadamente nuestro deseo, activar adecuadamente nuestras palabras y nuestra imaginación, utilizar nuestras emociones positivas y nuestra creencia, y utilizar estos métodos simples, sencillos, prácticos, de manera repetitiva. Al ser muy prácticos, permite que las personas los puedan integrar en su vida diaria y de esa manera los puedan aprovechar de manera repetitiva. Como puedes ver, es tan simple y por eso todas las personas en el mundo deberían conocer cómo funciona su subconsciente. Y todas deberían entender que se activa a través de estos 6 elementos, que por medio de estos 6 elementos activadores pueden aprovechar de manera adecuada la capacidad de su subconsciente y pueden apoyar a sus hijos, a sus hijas a tener un mejor desarrollo. Así que aquí están estos 6 elementos activadores del subconsciente. 1. Deseo. 2. Imágenes o imaginación. 3. Palabras. 4. Creencia. 5. Emociones. Y 6. Repetición.